en Efesios capítulo 1. Mantengan su escritura ahí abierto. En Efesios capítulo 1. Bueno, el domingo pasado estuvimos viendo qué es la iglesia. Vimos a la luz de las escrituras lo que la iglesia es. Y hemos visto que la iglesia constituye de personas que han sido llevadas a Cristo por la obra del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo es quien nos da la convicción de pecado, justicia y juicio. Todo cristiano genuino ha sido nacido de nuevo. Y ese cristiano está inclinado a la obediencia a Cristo Jesús. El Espíritu Santo ha obrado en la vida de la persona. Y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y tenemos vida nueva. Así que eso es lo que vimos el domingo pasado. Estuvimos hablando de qué es la iglesia. Y si no estuvieron aquí el domingo pasado, pueden ir ahí a la página de la iglesia en Facebook y también pueden ir ahí en YouTube para ver todo lo que hablamos tocante lo que la iglesia es. Eso pueden ir y ver con calma, verlo en sus hogares. Bueno, hoy quiero contestar esta pregunta. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué es que existimos? ¿Por qué es que Cristo vino y murió? ¿Por qué es que Dios hizo un pueblo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Por qué es que existimos? Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema entendiendo al por qué existe la iglesia. ¿Por qué es que existimos? ¿Por qué es que nos reunimos? ¿Por qué es que nos unimos en este lugar? Alabamos a Dios, adoramos a Dios, abrimos las escrituras, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Vamos a ver, primero, la iglesia existe para exaltar a Dios. La iglesia existe para exaltar a Dios. Así que la iglesia existe para hacer una reflexión de la gloria de Dios y la escritura es abundantemente claro en esto. Hemos visto que Cristo compró la iglesia, Él nos redimió y nos hizo pueblo suyo. Somos de Él, somos de Cristo y solamente de Cristo. Por ejemplo, Tito 2:14 dice que Cristo compró la iglesia para ser su posesión. Somos de Cristo y de Él nada más. No somos de alguien más, no somos de algún personaje aquí en la tierra, somos de Cristo. Él es nuestro Señor. Él es quien nos ha comprado. Él es quien nos ha redimido y somos su posesión. Somos sus ovejas, ovejas de Cristo Jesús. Así que es obvio de que el mero propósito por lo cual nosotros existimos es para reflejarle a Él gloria, para exaltarle a Él, para glorificar su nombre, para vivir para Él, para honrarle a Él. Por eso es que existimos. Y aquí en Efesios 1 vamos a estar viendo que las escrituras nos deja bien claro que ese es el fin de la iglesia. Ese es el enfoque primordial de la iglesia y es de darle gloria a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Amén. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que cada detalle de nuestra vida está orientada hacia este propósito. En Efesios 1, Pablo lo deja claro tocante el mero propósito de la iglesia y vamos a leer aquí en Efesios 1, versículos 4 al 5. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 1, 4 al 5. Leemos la palabra de Dios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Algo que mencionamos el domingo pasado. Ese fue el fin, el propósito. Seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora, al por qué Él haría esto, al por qué es que Él nos dio salvación, al por qué es que Él nos llamó, al por qué es que Él nos ha justificado. Bueno, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Es para alabanza de su gloria. ¿Por qué es que hemos sido salvados? Es para alabar a Dios, para darle gloria. Ahora, no es suficiente para Pablo decir esto una sola vez. No solamente nos deja saber esto una sola vez, el fin, el propósito de que somos una iglesia, sino que lo dice de nuevo aquí en versículos 11 y 12.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A fin, dice el versículo 12, de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, para alabanza de su gloria. Es por eso que hemos sido redimidos, hemos sido salvos para alabanza de su gloria. Bueno, ahora podemos seguir hablando de otra cosa. Bueno, espera. El apóstol Pablo nos tiene que decir aún más. Si acaso no lo has captado, si acaso no has entendido, el apóstol Pablo nos deja saber de nuevo, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Dios llamó a la iglesia a la existencia. Cristo salvó a un pueblo para que sean vasos de gloria. Para que alabemos a Dios. Para que alabemos a Cristo. Ese es el propósito decisivo de la iglesia. Para alabanza de su gloria. Las escrituras son bien claras tocante este punto. ¿Por qué es que existimos como iglesia? Es para darle alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Salvador, para su gloria. Ahora, ¿qué significa glorificar a Dios? ¿Qué significa exaltarle? Bueno, les voy a dar algo en que pensar. Nosotros honramos su carácter, nosotros le agradecemos por su obra en nuestras vidas. Nosotros hablamos bien de Cristo, obedecemos su palabra, elevamos su palabra y nosotros declaramos sin disculpas de que la Biblia es inspirada por Dios. El Espíritu Santo movió a hombres a escribir lo que tenemos aquí enfrente de nosotros, la palabra de Dios, la Biblia. Es inspirada sin duda alguna. Vamos a ir aquí en el libro de Salmos, Salmos 138, Salmos 138, viendo lo que se nos dice de la palabra de Dios. En Salmo 138, versículo 2. Vamos a esperar que todos estemos ahí en Salmos 138, versículo 2. Lo voy a leer y si no, pues pueden ahí apuntarlo. Y si no, también, pues, gracias a Dios, pues, tenemos las grabaciones y podemos ver la predicación de nuevo en nuestro hogar. En Salmo 138, versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y tu palabra sobre todas las cosas. Y así que por el hecho de que este uno verdadero Dios, quien eternamente existe en tres personas, ha demostrado amor, bondad, misericordia, nos ha dado salvación y salvación eterna, nos ha bendecido, estamos en Cristo, tenemos herencia, tenemos promesas, tenemos por promesa entrada en su presencia por la eternidad. La pasión dominante para nosotros debería de ser en gratitud, darle honra y gloria, alabar su santo nombre, alabar a Cristo. Debe de ser el responder de nuestro ser, en ver lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha demostrado amor, Él nos ha dado de su gracia en abundancia, nos ha dado salvación eterna. Y debe de ser, por naturaleza, nuestra reacción es alabar a Dios, exaltar a Cristo. Esto no se trata de nosotros, la iglesia le pertenece a Cristo y no a algún ser, no como se ha escuchado de algunos que se creen dueños de la iglesia. Pero no, la iglesia es de Cristo y de Cristo solamente. Y vamos a escuchar la voz de ¿quién? La voz del pastor. ¿Quién es Cristo Jesús? A Él lo vamos a escuchar. No es de nosotros, no es lo que nosotros pensamos, no es nuestras opiniones, sino es lo que dice Cristo. ¿Qué es lo que Él nos dice? ¿Qué es lo que Él nos manda en su palabra? Es por esto que nosotros existimos,
para escuchar su palabra, entender su palabra, vivir su palabra, exhibir a Cristo, honrar a Cristo, glorificar a Cristo. Vamos a ir aquí en Mateo. Vamos en el Evangelio en Mateo capítulo 10. El propósito por lo cual hemos sido redimidos, por lo cual la iglesia está en existencia. En Mateo 10, versículos 37 al 39. En Mateo 10, versículos 37 al 39. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 39. Así que existimos. Ya vimos en Efesios nuestro propósito. El fin por lo cual hemos sido salvos es para la alabanza de su gloria. Y aquí, viendo en Mateo, capítulo 10, versículos 37 a 39, nos dice nuestro Señor Jesucristo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ese es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es para aquellos que han venido a Cristo, se han postrado ante Él, han visto su vida, han reconocido que su vida no ha sido para vivir para la gloria de Dios al Padre, no ha sido para exaltar a Cristo, reconocen que han vivido pecaminosamente, vienen al arrepentimiento y están dispuestos a dejar eso, no mis deseos, no mis planes, no mis metas, sino Cristo. ¿Qué es lo que Él me llama a hacer? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito para mí en esta vida? Cristo, yo vengo ante tu presencia, me rindo ante ti. Y ahora ya no vivo para mí, vivo para ti. Ese es el llamado del Evangelio. Amarle a Él sobre todas las cosas. Y como dije el domingo pasado, Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. No alguien, no un artista, no alguien famoso, no un ser querido, sino Cristo murió por mí. Y aún, ¿quién es el que nos da vida? ¿Quién es el que nos da de su gracia? ¿Por qué es que despertamos cada amanecer? ¿Por qué es que respiramos? Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que tú estás respirando. Es por la gracia de Dios que tu ser querido está respirando. Y Él es digno de que le sigamos y le demos honra y gloria. Amén. Como dice el 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dice, levanta tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Sígueme, ven en pos de mí. Yo soy tu Señor. Esto debería de hacer que examines tu vida. ¿Qué es lo que amas sobre todas las cosas? ¿Amas a Cristo sobre todas las cosas? ¿O has amado algo más que a Cristo sobre todas las cosas? Debes de examinarte. ¿Qué es lo que amas más? ¿Amas a Cristo en realidad? ¿Será que Él está reinando en tu corazón? ¿Será que Él está sentado en el trono de tu corazón? Debes de examinar tu vida. Si es que Cristo en realidad es nuestro Señor, ¿será que lo decimos de corazón o solamente de labios? Cuando tú entiendes la suprema prioridad de Cristo, todas las demás cosas que quizás tú antes de venir a Cristo pensabas que eran algo de importancia, vienen a caer a un lugar segundo, tercero, cuarto. Y Cristo es primero. Cristo es primero sobre todas las cosas. Cuando tú entiendes que Él es su prioridad, Él es Señor. Y a Él buscamos honrar y vivimos para Él, para darle honra y gloria a Él. Las demás cosas ya no tienen tanta importancia como pensábamos que lo tenían. El Señor Jesucristo está reclamando tu completa lealtad. Él está reclamando tu completa lealtad aquí en estos versículos. Niégate a ti mismo, sígueme a mí. Que Él sea prioridad en tu corazón. Él sea el primero sobre todas las cosas. Él es Señor, no solamente Salvador, sino Señor y Señor de nuestras vidas. Y ese debe de ser el deseo de nuestro corazón. Y debemos de buscar vivir para Él, para su gloria, exhibirle a Él, honrarle a Él.
Es como, digamos, si está un contrato y decir, Señor, aquí está tus requisitos, lo que tú quieres, lo que tú mandas, Señor, y aquí yo voy a firmar. Voy a firmar. Es lo que tú quieres, Señor, no lo que yo quiero, sino qué es lo que tú quieres, Señor. ¿Qué es lo que quieres para mí? Estoy dispuesto. Voy a firmar este contrato y voy a seguirte. Voy a negarme a mí mismo y voy a seguirte, Señor, porque tú diste tu vida para mí. Así que, Señor, aquí está mi vida. Es tuya. Tú moriste por mí. Me compraste. Ahora vivo para ti. Vamos a ir aquí a Mateo 22. Estábamos aquí en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 22. Estamos ahí en Mateo 10. Hacia adelante, Mateo 22. Viendo de que Cristo nos pide que seamos leales. Que Él sea prioridad. Mateo 22, versículo 36 al 38. Mateo 22, versículo 36 a 38. Dice la palabra de Dios. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás, dice, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, yo entiendo que tú no vives o expresas tu amor por Cristo perfectamente, pero debe de ser la inclinación de tu corazón de buscar vivir para Él y amarle a Él, honrarle a Él. La pregunta de la cual estamos hablando aquí ¿es la lealtad establecida de tu corazón hacia Cristo y a Cristo solamente? ¿Has declarado guerra en contra del pecado? ¿En contra de aquello que quiere ser estorbo entre tú seguir a Cristo? ¿Vivir para su gloria? ¿Le has declarado guerra a aquellos malos hábitos que quizás tienes? Que no te dejan honrarle a Él, que no te dejan exhibirle a Él. ¿Le has declarado guerra a todos esos malos hábitos, pensamientos, conductas, personas que quizás te quieren ser estorbo para seguir a Cristo? Así que Cristo pide lealtad. Él pide que le busques, que le sigas, que vivas para Él. El Evangelio es de que te llama al arrepentimiento, arrepentirte de tus pecados. Cristo Jesús vino y vivió por ti y murió por ti. Él vivió esa vida perfecta que tú no puedes vivir. Y Él murió por ti. Él llevó la ira de Dios sobre Él. Y Él, cuando vienes a arrepentimiento y fe, esa perfecta obediencia es depositada a tu cuenta. Y te libera de la condenación eterna. Pero no solamente eso, sino también vino a liberarte del pecado, de la presencia del pecado, y es la santificación. Y pide que te niegues a ti mismo, levantes tu cruz y le sigas. En otras palabras, es en sus términos, no en tus términos. No es como algunas personas creen, no, voy a seguir a Cristo pero a mi manera. O yo voy a seguir a Cristo pero de lejos. O es que yo sí creo en Cristo, pero bueno, yo estoy bien en casa. No, Él te llama a que seas leal. Él te llama a que le sigas, buscas conocer su palabra, entenderla y vivirla, aplicarla para su gloria, para la alabanza de su gloria. En los términos de Cristo, no los tuyos. Cristo dice, yo seré Señor de tu vida. Y tienes que pensar en eso. ¿Qué es lo que eso significaría? Señor de tu vida. Si Él es Señor, tú no vas a responder no, ¿verdad? Sino si Él es Señor de nuestra vida, vamos a decir sí, Señor, ¿verdad? Como se debe de responder, sí, Señor, lo que tú dices, lo que tú mandas, voy a seguir, voy a vivir para tu gloria. A glorificar a Dios es nuestro supremo gozo. Cuando has nacido de nuevo, cuando Dios ha movido tu corazón, lo ha inclinado hacia la obediencia a Dios, cuando tú cumples, cuando eres obediente, hay algo en nosotros que nos da gozo, nos agrada obedecer a Dios, honrar a Dios, vivir para Dios.
Y así que cuando un creyente escucha el propósito de su vida y de que el propósito de la iglesia es de exaltar a Dios, el creyente responde y dice, sí, amén, así sea. Ese es mi deseo. Quiero honrar a Dios, quiero glorificar a Dios, aunque como lo repito, quizás nuestra expresión de amor hacia Dios no sea perfecto, pero es la inclinación de nuestro corazón, el deseo de querer vivir para su gloria. Cristo ha hecho tanto por nosotros que Él estuvo dispuesto a venir y sufrir por nosotros. Él estuvo dispuesto a ser rechazado. Lo rechazaron. A ser escupido. A ser golpeado. A ser clavado en una cruz. A llevar la ira de Dios sobre Él. Debería de ser, nuestra reacción es de darle reverencia. Darle gloria a Cristo. Honrar a Cristo. Gratitud hacia Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que al por qué existe la iglesia existe para exaltar a Dios, para exaltar a Dios, para exaltar a Cristo, vivir para Cristo, honrar a Cristo. Ahora, Dios en su palabra nos ha demostrado cómo es que Él quiere que hagamos esto. ¿Cómo es que Él quiere que hagamos esto? ¿Por qué existe la iglesia? Bueno, la iglesia existe para exaltar a Dios. Segundo, la iglesia existe para edificar a los santos. Para edificar a los santos. Ese debe ser el propósito. Venimos, nos congregamos para venir a escuchar palabra de Dios. No solamente obtener conocimiento de la palabra de Dios, sino entendimiento de la palabra de Dios. Debemos de crecer, madurar como cristianos en nuestro conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios y obviamente aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Hoy en día hay varias iglesias de buscadores sensibles, iglesias que buscan agradecer a aquellos que simplemente buscan un entretenimiento, buscan un lugar solamente que les entretenga, un lugar simplemente que les sacie sus deseos carnales. Y es por eso que tú ves iglesias que se hacen mucho énfasis en luces, te tratan de llamar con el hecho de que te dicen, mira, aquí tenemos un buen cafecito, tenemos buenas donas, etcétera, etcétera. Pero aquí no venimos, ese es nuestro propósito central. Aquí venimos para ver lo que Cristo nos manda y ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo y vivir para Él. Ya lo acabamos de ver, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Ahora no estamos diciendo de que no es malo de vez en cuando tener comunión unos otros, tener amistad, es lo que la iglesia es, pero nuestro principal propósito es de proclamar la palabra de Dios y lo que vamos a ver más adelante, el evangelio. No de estar poner en énfasis ahí un cafecito, una dona, etc. No, las personas van a venir a escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que tiene poder para transformar vidas. No un cafecito, no, para eso lo puede tener cualquiera en su propio hogar. Pero aquí venimos a escuchar palabra de Dios. Y hemos visto, ¿verdad? Cuando vimos tocante al por qué no es bueno ser una iglesia que es sensible a aquellos que no son cristianos. A lo que me refiero es de que personas vienen creyendo saber lo que ellos necesitan, pero no saben. La palabra de Dios nos deja saber lo que necesitan. Y es de venir al arrepentimiento. Es de venir a la salvación. Ser libres de la condenación eterna. También eso lo tenemos ahí en YouTube, esa predicación, para que entiendan lo que es una iglesia de buscador sensible. Así que la iglesia es el ámbito en el cual los cristianos deberían crecer espiritualmente. La iglesia. Debes de venir y congregarte y venir a escuchar la palabra de Dios y crecer en entendimiento de la palabra de Dios. Es una tristeza, pero hay varias iglesias donde tú puedes ir 1 año, 2 años, 3, 4, 15, 20 años y no crecer en entendimiento de la palabra de Dios. Es una tristeza, pero yo lo he visto y muchos de ustedes lo han visto. Vas a una iglesia y tienen ahí que celebrando sus 20 aniversario y no han crecido, están enanos espiritualmente hablando, no han crecido en entendimiento de la palabra de Dios. Y es por eso que creen cosas que no son bíblicas. Pastores predicando cosas que no son bíblicas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, la iglesia existe para exaltar a Dios, para edificar a los santos. Vamos aquí de nuevo en Efesios 4. En Efesios 4, versículos 11 y 12. Viendo de que el propósito de venir aquí es para ser edificados. ¿Edificados en qué? En la verdad. La palabra de Dios es verdad.
en Efesios 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios, pueden escuchar si no están ahí. Dice Efesios 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 12, lo leo de nuevo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fundamento de los apóstoles. Vemos que el fundamento. Los apóstoles existieron, proclamaron la palabra de Dios. Los profetas profetizaron. El último profeta fue Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. El fundamento ya está establecido. Ahora, sobre ese fundamento vamos a edificar. Y la iglesia dice, ha puesto pastores maestros. ¿Y para qué? Para que la iglesia sea edificada en la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Es por eso que hay pastores. Porque predicamos la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiso decir está aquí en la palabra de Dios. Todo está ahí. Por eso es que dice el último libro de la Biblia, dice, ya no vas a añadir ni quitarle a esto que está aquí, porque es palabra de Dios. Luego sigue diciendo aquí en versículos 13 y 16, aquí en Efesios 4, en versículos 13 al 16, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, en otras palabras, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que nosotros debemos de crecer en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Debes estar entendido en lo que crees, para que no venga cualquier otro con su falsa doctrina y te esté llevando para acá y para allá, te estés arrastrado, como algunos en las ciertas iglesias. Yo he visto personas en iglesias que están ahí. De repente llega alguien con su falsa doctrina, llega un católico romano con su falsa doctrina y medio que lo confunden y van para acá y para allá. Llega un adventista, llega un testigo de Jehová. Tienes que entender las escrituras. La Biblia nos dice bien claro sobre quién está edificada la iglesia, sobre Cristo. Y no sobre un hombre, no sobre Pedro débil. Pedro era un hombre débil. Pero Cristo, Él es Señor, Él es Dios. Él es nuestro Salvador, a Él le seguimos. Ya acabamos de ver, ¿verdad? ¿Con qué fin? ¿Por qué es que fuimos salvos? ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? De Cristo. Para la alabanza de la gloria de Dios y de Cristo. Ahí no escuché nada de Mohammed, ahí no escuché nada de Joseph Smith, ahí no escuché nada de Ellen White, no escuché nada de María, no escuché nada de algún santo, de algún ángel. No. Para alabanza de la gloria de quién? De Dios. Alabanza y gloria de quién? De Cristo. Él es quien murió por nosotros y nadie más. Así que debemos crecer en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Es por eso que el estándar de liderazgo espiritual llama a que el que se pone enfrente, el que está aquí como pastor, esté maduro en la fe. Tenga un entendimiento de la palabra de Dios. Que te predique la palabra de Dios con entendimiento, para que así vayas conociendo y entendiendo la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios. Pues por eso que digo, no cualquiera puede venir y ponerse aquí enfrente, porque esto es algo serio en lo cual vamos a estar viendo. No cualquiera puede venir simplemente porque veo a alguien que llega, o hermanitos, ¿quieres tú predicar? No, el que está aquí enfrente debe de estar capacitado, entendido en las Escrituras, predicar la palabra de Dios, dar una buena explicación de la palabra de Dios. Es para que crezcas espiritualmente, crezcas en la verdad, en un correcto entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es un crecimiento espiritual? ¿Qué es un crecimiento espiritual? Es de crecer, venir a escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y así crecer.
Poco a poco vas apartándote de tus malos hechos. Y poco a poco vas siendo formado a la imagen de Cristo Jesús, viviendo para Cristo. Estamos aquí en Efesios 5, versículos 1 al 5, que es un crecimiento espiritual. Estábamos en Efesios 4, ahora vamos aquí en Efesios 5, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es crecer, crecimiento. Apartarte de ¿qué? La fornicación, de avaricia, de palabras deshonestas, de malas palabras. Si tú tienes una boquita que a Dios no le agrada, debes de venir aquí y conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y poco a poco irte apartando de todos esos males, de tu mal hablar, de tu mala conducta, de tus malas reacciones. Dios, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a vivir la palabra de Dios. Ayúdame a apartarme de mis malos hechos. Ayúdame a apartarme de mis malas palabras. Ayúdame a apartarme de mi mal caminar. Y poco a poco vas apartándote. Poco a poco vas a ir cambiando. Quizás tropiezas, pero te levantas, te arrepientes. Perdóname, Dios. Ayúdame. Ayúdame, porque yo sé que Cristo es mi Señor y Él me ha llamado a negarme a mí mismo, a levantar mi cruz y seguir a Cristo. Y vivir para Cristo, honrar a Cristo. Ayúdame a honrar a Cristo. Oh, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a honrar a Cristo, a vivir para Cristo, a darle honra y gloria a mi Cristo. Es edificación, crecimiento espiritual. Versículos 18 y 19 dice así. Aquí en Efesios 5, versículos 8 y 19, versículos 18 y 19, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No te embriagues, no busques lo terrenal, mas busca ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, ¿qué es el resultado? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es una persona llena del Espíritu Santo, siguiendo a Cristo, alabando a Cristo, obedeciendo a Cristo, viviendo para Cristo, honrando a Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué vas a ver en una persona que realmente es llena del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo, que es amor, obediencia. ¿Quieres alabar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué es el corazón de alabar a Dios en espíritu y en verdad? Es obediencia. Ser obedientes a Dios. Versículo 4, lo leo de nuevo, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, sino antes bien acción de gracias. Gracias, Cristo. Gracias porque tú me has salvado, porque tú me has amado. Y gracias porque eres quien intercede por mí ante el Padre Celestial. Acción de gracias. Levantarte cada día. Gracias, Dios mío, por dejarme ver otro amanecer. Sobre todo, gracias por la vida eterna. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu perdón. Acción de gracias. Acción de gracias. ¿Te levantas con un corazón agradecido a Dios? ¿Le das gracias a Dios? ¿Vives para Dios? ¿Tu vida demuestra que le das gracias a Dios? Gracias por el pan de cada día. Gracias por el aire que respiro. Gracias por la salud que tengo. ¿Le das gracias? A veces quizás tenemos enfermedades, pero gracias, Dios mío, por la salud que sí tengo. Gracias, Dios mío, porque no es tan grave. Podría ser más grave, pero gracias a Dios porque no lo es. Siempre hay algo por lo cual podemos dar gracias a Dios. Examina tu vida. Examina tu vida. ¿Será que vives con esa acción de gracias? ¿Será que te has negado? ¿Has levantado tu cruz? ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Estás marcado con esa acción de gracias? ¿Buscas vivir para Él? ¿Honrarle a Él? Cuando hablamos de por qué existe la iglesia existe para exaltar a Dios, para edificar a los santos. Y eso es lo que quiero que vean
La vida en la iglesia es mucho más. Es mucho más que estar aquí el domingo en la mañana. Es mucho más que eso. No es de que simplemente vamos a venir aquí el domingo en la mañana, vamos a cantar y vamos a escuchar la palabra de Dios y de ahí me voy y sigo mi vida como yo andaba antes. No. Venimos a escuchar palabra de Dios para entenderla y vivirla, aplicarla, vivir para su gloria. Entender la palabra de Dios, para ser transformados día a día. Leer la palabra de Dios, orar. Ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a vivir la palabra de Dios. Ayúdame a seguir a Cristo. Ayúdame a honrar a Cristo. Ayúdame a apartarme de mis malas palabras. Ayúdame a apartarme de mis malos deseos. Ayúdame. Y ayúdame a cada vez más y más desear cosas piadosas. Ayúdame a mirar hacia el cielo y buscar vivir para la gloria de mi Dios. Ser transformados día a día. Día a día. Leer la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Lo digo de nuevo. No vamos a hacerlo perfecto. No somos perfectos. Pero nuestro deseo es querer vivir para su gloria. En Hebreos 10:23, ¿por qué existe la iglesia? Vamos a ir en Hebreos, estamos aquí en Efesios, vamos hacia adelante. En Hebreos, unos cuantos libros hacia adelante, en Hebreos 10, versículo 23 y 25. Hebreos 10, versículo 23 al 25. Esperemos que todos estén ahí en Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, versículo 23 al 25. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que no dejando de congregarnos. Venir a la iglesia no vienes a la iglesia para ver qué beneficio hay para mí, sino debes de venir a la iglesia para ver cómo puedo yo ser de beneficio para la iglesia. ¿Cómo yo puedo exhibir a Cristo? ¿Cómo puedo demostrarle a Cristo a un hermano? ¿O cómo puedo yo llegar a ir ahí en el mundo de oscuridad y poder reflejar a Cristo? Honrar a Cristo. ¿Cómo yo puedo servirle a mi Señor? Esa es la mentalidad del creyente. De venir aquí, voy a venir para escuchar su palabra, entender su palabra para la gloria de mi Cristo. Para honrar a Cristo. No para buscar, como digo, en estas iglesias que simplemente buscan nada más que el creyente, o no el creyente, sino simplemente el que viene, simplemente salga contento. Y no te predican la palabra, no te exhortan, no corrigen a la luz de las Escrituras, no. Simplemente quieren complacer a aquellos que buscan solamente entretenimiento, sino aquí se trata de Cristo. No de mí, sino de Cristo. No dejándonos de congregar. Versículo 24, lo leo de nuevo, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A las buenas obras. Como dije, no es solamente venir aquí y escuchar palabras, sino cuando vamos a buscar a vivir la vida de Cristo. En mi diario vivir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vengo. Cuando venimos aquí, no venimos a seguir a alabar a Dios, pero juntos, unánimes, porque el lunes al sábado debe estar buscando alabar a Dios, alabando a Dios día al día, y unánimes como iglesia venimos y alabamos a Dios. Y cuando un modelo de un buscador sensible de ministerio es adoptado, lo que llega a suceder cuando no se predica lo que es bíblico, cuando se es sensible al buscador alegre, como así se le llama, lo que pasa es de que esas personas llegan a ser egocéntricas, piensan solamente en ellos, en su bienestar, y no piensan en los demás. Simplemente quieren un bienestar y no buscan honrar a Cristo, glorificar a Dios. El propósito de la iglesia es exactamente lo opuesto a esto. Nosotros venimos aquí para ser luz y ser sal, para ser las manos de Cristo.
los pies de Cristo, para honrar a Cristo. Y luego cuando hacemos eso, la gracia de Dios llega a nuestra vida, nos llena de su amor, de su paz, y nos bendice. Y somos bendecidos para bendecir a otros. Para eso somos bendecidos, para ser de bendición a otros. Es por esto que nosotros existimos. Existimos para exhibir a Cristo, demostrar amor, apoyarnos unos a otros, orar unos por otros, ayudarnos en lo que miramos las necesidades, conforme Dios nos ha bendecido. Para eso existimos. Ahora, tercer punto, la iglesia existe para evangelizar al perdido. La iglesia existe para evangelizar al perdido. Nosotros tenemos una misión que es más allá, o que está más allá de estas paredes. Si no debemos de ir, y como dije, ser sal, ser luz, proclamar a Cristo, proclamar el evangelio de Cristo. Vamos a ir aquí en Mateo. Estamos aquí en Hebreos, vamos hacia atrás, en el evangelio de Mateo. Mateo 28. Viendo la comisión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una misión. En Mateo 28, versículo 18 al 20, nos dice nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Así que somos comisionados a ir, a ser discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es por eso que nos congregamos, porque aquí estamos aprendiendo lo que nuestro Señor nos ha mandado, a buscar entender la palabra de nuestro Cristo. Dos cosas sobre esto. Dos cosas sobre esto, lo que hemos leído. Primero, nuestro terreno de misión son las naciones. Son las naciones. Ir y proclamar la palabra de Dios. Ir a proclamar el evangelio. Y aquí vivimos en una nación donde literalmente podemos ir a las naciones, porque aquí hay personas de diferentes nacionalidades. Ir y proclamar a las naciones. Y obviamente ir y proclamar el evangelio al perdido. Y ahora hablando de esto, hablando al perdido, hoy en día tú no puedes asumir de que si alguna persona te dice que va a una iglesia, asumir de que son salvos. Porque hemos estado estudiando, hemos visto de que hay, a la luz de la Biblia, se nos habla de profesantes. ¿Qué es un profesante? Es una persona que dice ser cristiana, pero en realidad no lo es. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero dicen, no, ¿y de dónde qué eres? No, pues yo soy testigo de Jehová, soy mormón, soy católico, etcétera, etcétera. Aún hay iglesias que dicen ser evangélicas, pero por el hecho de que se predica un falso evangelio, hay personas que no son salvas, no han sido redimidas. Y esto es, como le digo de nuevo, es por causa del que está enfrente, porque no está predicando un evangelio claro y bíblico, como lo está en las Escrituras. Debemos ir a las naciones. Y como dije el domingo pasado, ¿verdad? Debemos de preguntar, si una persona me dice que es cristiana, ok, ¿qué es el entendimiento de ellos tocante al evangelio? Porque Cristo me salvó y me salvó totalmente, completamente. No es de que Cristo hizo una parte y yo voy a hacer otra parte. No es de que Cristo me salva hoy y mañana ya me pierde. Porque Jesucristo dijo en Juan 10, 26 en adelante, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Jesucristo es el buen pastor y Él nos pastorea y Él pastorea las suyas y las mantiene en línea. Y vamos a mantenernos firmes porque estamos en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, nos guía hacia la verdad y nos mantiene en la verdad. Tenemos a Dios el Padre que dice, al que yo tomo por hijo lo disciplino, lo corrijo, pero sigue siendo nuestro Padre. El genuino cristiano se mantiene firme. Podrá tropezar, pero se va a levantar porque está el Espíritu Santo que le da convicción y se levanta siguiendo a Cristo, honrando a Cristo. Así que nuestro terreno de misión son las naciones. Ahora, ninguno de nosotros jamás llegó a ser digno de poder escuchar el evangelio. Si no es por la pura misericordia y la gracia de Dios que escuchamos el evangelio. Es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios es que prestamos atención al evangelio. Porque sabemos que es la obra del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos guió a Cristo, nos iluminó y nos dio entendimiento, nos dejó ver nuestra necesidad de venir al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Nosotros no vamos a hacer una iglesia que sea políticamente correcta, como algunos hay que quieren agradar al hombre. Nosotros no somos ese tipo de iglesia. Nosotros somos la iglesia que busca agradar a Dios y a Dios, honrar a Cristo, seguir a Cristo, predicar la palabra tal cual está escrita. No vamos a suavizar la palabra de Dios, no vamos a cambiarle a la palabra de Dios, no vamos a tener temor de ofender al hombre, sino vamos a buscar honrar a Dios y predicar su palabra tal como está escrita. Así que nuestro propósito es el evangelismo, evangelizar al perdido, evangelizar a aquel que cree ser salvo, pero en realidad no lo es. Ese es nuestro propósito, porque hoy en día así es. Algún predicador dijo esto que nunca se imaginó, de que iba a llegar el tiempo donde iba a haber la necesidad de evangelizar a evangélicos. ¿Por qué? Porque tristemente hay iglesias que se están predicando en donde se predica un falso evangelio. No se ha llegado a un correcto entendimiento de la palabra de Dios, del evangelio. Y es por eso que es necesario. Por eso en Corintios se nos dice, examínate a ti mismo. Examínate si estás en la fe. La Biblia nos llama a examinarnos. Examinarnos si somos cristianos o no somos cristianos. Y así como Cristo estuvo dispuesto a sobrellevar insultos, ahí lo insultaron, lo rechazaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinos, él fue humillado. Si él estuvo dispuesto a eso, nosotros también vamos a estar dispuestos a ir y proclamar la verdad, aunque, como dijo, el mundo te va a odiar. Pero vamos a estar dispuestos. Si Cristo Jesús vivió por mí, murió por mí, y si Él es mi Señor, Señor, aquí estoy, yo estoy dispuesto a vivir por ti. A vivir por ti. Como dijo el apóstol Pablo, a mí el vivir es ganancia. Al vivir es Cristo, al morir es ganancia. Vivimos para Cristo, vivimos para Él y lo honramos a Él. Y esto habla de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Debes de ver cuáles son tus prioridades. ¿Será que Cristo es tu prioridad? ¿Será que Cristo reina en tu corazón? Cristo dijo, ir y hacer discípulos y enséñales todo lo que yo les he mandado. Enseñar, hacer discípulos. Venimos, nos congregamos, alabamos a Dios, escuchamos palabra de Dios, buscamos a crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, vivir esa palabra de Dios y así crecer. Porque nuestro propósito es de exaltar a Dios, darle honra y gloria a Dios, honrar a Cristo, exaltar a Cristo. Así que esto define las prioridades para nosotros. Bueno, ¿cómo cumplimos nosotros esta exaltación, edificación y evangelismo? Punto final. 4. La iglesia usa medios espirituales. La iglesia usa medios espirituales. Nosotros enseñamos la palabra de Dios. Vamos a ir aquí en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo. Estábamos aquí en Mateo, vamos hacia adelante. 2 de Timoteo. Así que la iglesia usa medios espirituales. Nosotros predicamos la palabra de Dios. En 2 de Timoteo. Ahora, imagínense si usted tenga un carro deportivo de alta potencia. Compras un carro deportivo de alta potencia y tú vas y le remueves el motor a ese carro. Si tú le remueves el motor a ese carro, le has quitado el propósito de ese carro. Pues ya no va a funcionar, ya no es potente. Y nosotros así usamos medios espirituales. Nosotros predicamos la palabra de Dios porque el poder está en la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos sobre el propósito de la iglesia, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros usamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma y la debemos de predicar tal como está aquí, como la leemos. No le vamos a quitar, no le vamos a disminuir y no le vamos a añadir tampoco. No vamos a buscar agradar al hombre. No vamos a buscar agradar al hombre con un buen café, con un buen cafecito, con unas buenas donas. No. Si lo buscamos agradar a Dios y predicar la palabra de Dios. Aquí en 2 Timoteo 3, versículos
13 al 17 voy a leer. En 2 de Timoteo, capítulo 3, 13 al 17. Dice, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es lo que vamos, ¿verdad? Van de mal en peor las cosas. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en otras palabras, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la iglesia usa medios espirituales. Son las escrituras solas que dan el conocimiento de nuestro estado. Nos da el entendimiento, nos hace saber qué es el evangelio, el por qué es que vino Jesucristo a morir. Y es por eso que predicamos la palabra de Dios. Ellas nos dan a entender quién es Cristo, quiénes somos nosotros, nuestra necesidad. Estamos bajo condenación, somos pecadores en necesidad de arrepentimiento, venir en fe, arrepentirnos y confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Venimos a predicar la palabra de Dios. Y cuando un pastor aquí se levanta a contar chistecitos, como en algunos lugares lo hace, a contar cosas que no son bíblicas, eso no va a edificar a la iglesia. Eso no va a hacer un cambio en la iglesia. Los chistes, no. No vamos a poner aquí las danzas. ¿En qué edifica eso? ¿Tú lo ves en las escrituras? ¿Será que eso es un ministerio que lo ves ahí? No. No vemos eso. Vemos que aquí es la palabra de Dios, es la que tiene el poder para transformar. Nos deja saber cuál es la voluntad de Dios el Padre. Y luego Pablo sigue diciendo en el capítulo 4:1, y tienes que entender que en los manuscritos originales no hay una división, sino todo va conjunto. Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, todas las cosas van de mal en peor. Luego aquí en el capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que te encarezco, es un mandato solemne. Esto es algo serio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Esto es algo serio. Él dice, como testigos delante de Dios, yo te estoy mandando esto, Timoteo. Esto es algo serio, delante de Dios y de Jesucristo. ¿Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? Te doy este mandato. Y este mandato es serio. Aquí no es de estar contando chistes. Aquí no es de proclamar los deseos carnales. Aquí no es de buscar entretener a las personas. Aquí es de predicar la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, porque esto tiene consecuencias eternas. Es algo serio. Esto no es de payasadas. No es de esas cosas. Sino aquí es seriedad. ¿Qué fue lo que dijo Pablo después de dar el cargo solemne? Porque es algo serio. Versículos 2 al 4 sigue diciendo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Quieren escuchar o no escuchar? Predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo, van a venir tiempos malos. El ser humano va de mal en peor. Hace poco con el gobierno, con el presidente que estaba aquí anteriormente, las cosas estaban poniendo muy mal aquí en Estados Unidos. Porque había el tiempo donde si iba un homosexual desnudo, bien lo podía hacer. Pero si un cristiano quiere proclamar el evangelio, lo agarraban y lo llevaban a la cárcel. Así estaban las cosas. Y así va de mal en peor. El mundo quiere callar al cristianismo. Quiere callar al cristiano. No quieren escuchar de Cristo. No quieren escuchar de Dios. Van de mal en peor. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Vamos a buscar a ser sensibles al buscador sensible? ¿Será que vamos a poner aquí entretenimiento? No. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Predicar la palabra de Dios. Predica la palabra de los versículos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quieran escuchar o no quieran escuchar, tú predica la palabra de Dios. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros predicamos la palabra de Dios porque es la que da transformación.
es la que edifica, es la que da el crecimiento. No vamos a tener temor de predicar la palabra de Dios, de predicar lo que es bíblico. No tenemos temor. Se ofenda quien se ofenda. Predicamos la palabra de Dios. Si Cristo de Jesús estuvo dispuesto a ser humillado, escupido, nosotros también nos vamos a estar dispuestos. Buscamos honrar a Cristo. Nosotros solamente tenemos que tener el perspectivo y lo que define el perspectivo y entender al por qué es que existe la iglesia. ¿Por qué existimos? Nosotros existimos para glorificar a Dios, para edificar a los santos, para evangelizar a los perdidos. ¿Y cómo es que hacemos esto? Nosotros usamos medios espirituales. Nosotros enseñamos la palabra. Nosotros no vamos a temer a decir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y solamente la palabra de Dios vamos a predicar. Y Dios honra a los que le honran. Predicamos la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios. Y así que en el versículo 5 dice así, aquí en 2 Timoteo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que nosotros usamos medios espirituales y no carnales. Medios espirituales y no carnales. No vamos a hacer una iglesia de entretenimiento, sino vamos a hacer una iglesia bíblica que predica la palabra de Dios tal como está. Y tienes que entender esto, de que el mundo te va a odiar. El mundo no le agrada. Nosotros somos llamados a ser sal y ser luz. Y como lo he dicho, si tú vas afuera, aquellos que les gusta pescar, si tú has ido a pescar y estás buscando las lombrices, y tú andas buscando ahí levantando las piedras, y cuando levantas una piedra, tú miras ahí los bichos. De repente la luz entra ahí y ellos salen corriendo. Salen corriendo porque no les agrada la luz. Tienes que entender esto. Que hay personas que no les va a gustar que les hables de la luz, quien es Cristo Jesús. No les va a gustar. Pero somos llamados a proclamar el Evangelio de Cristo. Somos llamados a vivir para Cristo, a exhibir a Cristo. Andar como Cristo anduvo. Hay personas que no les va a agradar eso. No les va a gustar. Pero nosotros vamos a vivir para Cristo. Amén. Y así que sabiendo esto, nos hace tener valentía. Al saber de que Cristo Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Yo voy a estar con vosotros hasta el fin. Hasta el fin. Amén. Así que esto nos hace congregarnos, venir a escuchar palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Alguien dijo una vez, la iglesia no es formada para ser un club social. No somos un club social. Tampoco no somos una asociación política o para promover sus propias opiniones. Aquí no venimos a escuchar opinión del hombre, sino venimos a escuchar palabra de Dios. La iglesia es un cuerpo creado del Señor para cumplir sus propósitos fines, o para cumplir sus propios propósitos y fines. Existe nada más para eso. Para venir y ver los propósitos de nuestro Dios. ¿Cuáles son sus fines? Para buscar y vivir para la gloria de Dios el Padre. Para que Cristo nos llamarnos y darnos salvación con ese propósito es un gran privilegio. Vivimos para el Rey de Reyes y Señores de Señores. Amén. Vivimos enfocados en el reino de los cielos y tendremos recompensa. Somos una iglesia que es llamada a seguir a Cristo, honrar a Cristo, alabar a Dios, acceder a la alianza del Espíritu Santo, y lo hace por medio de su palabra.